Pues estamos ya en nuestro estudio número 8 ya, y hoy vamos a ver el libro de Romanos, capítulos 4, versículos del 9 al 12. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con que la justicia de Dios es para todos. Y vamos a verlo en dos puntos, que la justicia es por fe solamente y no por alguna ceremonia o por algún ritual. Y como punto número 2, que el objetivo, o vamos a ver el objetivo de estas ceremonias. Entonces estamos viendo la serie, la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Yo te invito a que vayas conmigo a Romanos 4, versículos del 9 al 12 para empezar ya el estudio. Dice Romanos capítulo 4, voy a empezar el versículo 9 en la versión 60. Es pues esta bienaventuranza, y ahorita explicamos a qué se refieren, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, dice Pablo. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo vamos a explicar. Versículos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, bien importante, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, parece un poquito complicado, pero hay que entender el contexto, hay que entender el lenguaje, hay que entender el tiempo, hay que entender para quién se está escribiendo. Es cierto, es para nosotros, pero también para el pueblo de los judíos. Entonces, lo que hemos visto hasta este momento, solo para retomar la situación de este capítulo 4 del libro de Romanos. En los versículos del 1 al 5, si recuerdas, estábamos ahí considerando las implicaciones del regalo de Dios para mí, acordándonos que la justicia se alcanza por la fe y no por obras. Es un regalo. Entonces tú y yo tenemos que considerar ese regalo o lo que implicó que para ti y para mí fuera gratis, fuera un regalo, aunque tuvo un costo altísimo para Dios, porque sacrificó a su Hijo para ti y para mí, totalmente por gracia, gratis, solamente por aceptar ese sacrificio en nuestras vidas. Entonces, consideramos en los versículos del 1 al 5 esas implicaciones. Eso nos va a ayudar en nuestra vida a vivir de una manera diferente. En los versículos del 6 al 8, la semana pasada, si recuerdas, consideramos el resultado del Evangelio. ¿Recuerdas cuál es el resultado del Evangelio? Pues nada menos y nada más que la dicha, la felicidad, la bienaventuranza que se obtiene por fe. Es decir, el perdón de nuestros pecados, el poder ver a Dios de una manera diferente, el restaurar esa relación que se había perdido por medio de nuestro pecado, que es nuestra naturaleza antigua, pero a través del perdón, a través de la fe, podemos restablecer ya esa relación y tú puedes tener un trato y contacto directo con Dios a través de los recursos que Él ha dejado. Entonces, hoy vamos a ver versículos del 9 al 12 y tiene que ver con considerar que ese regalo que vimos en los versículos del 1 al 5, que esa dicha, esa felicidad que vimos en los versículos del 6 al 8, que tiene que ver con el perdón, son para ti y para mí. Es para todos, de tal manera que tenemos que entender que es para ti, es para mí. Así es que aquí Pablo lo que va a hacer es que se anticipa a lo que pensarían sus lectores. Si Abraham fue justificado por la fe, ¿para qué la circuncisión? ¿Para qué ese ritual? ¿Para qué esa ceremonia? ¿Le agrega o se complementa o se necesita un ritual, una ceremonia, una tradición para completar la salvación a través de la fe? Pablo va a decir rotundamente que no.
Entonces vamos a hablar de eso, de ceremonias, de rituales, de ordenanzas, y si eso tiene que ver con la salvación. ¿Recuerdas, para empezar, recuerdas tu boda? ¿Recuerdas qué se hace en una boda tradicional? ¿Cómo se utilizan varios elementos como que son simplemente son como esos símbolos? Representan algo. Por ejemplo, las arras ahí en esa ceremonia representa algo importante, es una señal, es un símbolo que va a representar simplemente las riquezas que tienen que ver con el mantenimiento en el aspecto físico. El lazo, por ejemplo, tiene que ver con esa unión para siempre, de por vida. Son importantes. Sé que no es muy popular hoy en día estas cosas, pero representan algo y son importantes. El ejemplo del anillo, el anillo matrimonial, es una señal externa de un compromiso o pacto interno. Y eso es lo que queremos ver ahora. Cada elemento representa algo más íntimo o algo invisible o algo interno. Por ejemplo, el anillo tiene que ver con la fidelidad. Cada ocasión, cada vez que viene a tu vida una propuesta indecorosa, como la película, bueno, tú recuerdas el pacto que tienes con esa persona con quien hiciste un compromiso. Entonces, no tiene un poder especial. Yo no voy a decir por el poder de este anillo voy a vencer cada tentación. Simplemente es un recuerdo, una señal externa de algo más íntimo, un compromiso o un pacto interno. Así, cualquier ceremonia, cualquier ritual, como la que se menciona aquí, la circuncisión, o como la que tenemos nosotros como creyentes, el bautismo o la cena del Señor, todos representan o son elementos físicos, visibles, que representan un pacto o un compromiso invisible o interno. Entonces, hoy vamos a ver estos dos aspectos en este estudio. La justicia de Dios es por fe, no tiene nada que ver con una ceremonia o un ritual, y vamos a ver también el porqué de esas ceremonias o de esos rituales que tienen que ver con recordar, y eso te va a ayudar a vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, acompáñanos a ver entonces este tema de Romanos capítulo 4, versículos de 9 al 12, ya el octavo estudio de esta serie. La justicia es por fe y no por un ritual. Mira lo que dice el versículo 9, que ya leímos. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, es la respuesta, sino en la incircuncisión. Para entender mejor estos versículos, nos ayuda a saber que la costumbre en la forma de pensar y de hablar del pueblo de Israel, del pueblo judío, era hacer una distinción entre dos grandes grupos. Uno de ellos, los judíos, el pueblo de Dios, y el resto de las naciones, o los gentiles. Otra forma de hacer esa distinción era a través de esta costumbre o tradición o experiencia de la circuncisión. La circuncisión es una cirugía para extraer o quitar la piel que cubre la parte del miembro del varón. Esta circuncisión a esta circuncisión se debía someter cada israelita en general. De tal manera que para ellos esta ceremonia o ritual hacía esta distinción. Es decir, por un lado, los circuncidados, es decir, los del pueblo de Israel. Por otro lado, los incircuncisos, los demás pueblos, el resto de los pueblos. Esto nos ayuda a entender la lectura del pasaje que acabamos de hacer. Dicho esto, se puede leer de esta manera el pasaje, el versículo. Esta dicha
Es decir, la bienaventuranza del perdón de nuestros pecados por fe, ¿solo es para el pueblo de Israel o es para todos, para ti y para mí? Entonces el argumento que quiere poner en claro Pablo es este: la justicia, es decir, el ser declarados justos ante Dios, ¿es solo para los circuncidados? Es decir, ¿solo para el pueblo de Israel? ¿Solo para los judíos? ¿O es para todos? Para ti y para mí. El versículo 10 nos da la respuesta, porque contesta a la pregunta que bien hace Pablo. Entonces, ¿en qué momento ocurrió la justificación de Abraham? ¿Antes o después de ser circuncidado? Esto, si estás de acuerdo, nos dará la respuesta si la justicia es solo para el pueblo judío o es para todos. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 17, si me acompañas por favor, Génesis capítulo 17. Ahí en Génesis 17 vamos a encontrar este pacto, esta ceremonia de la circuncisión de Dios con Abraham y después con el pueblo de Israel. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años tenía Adán cuando llegó este pacto de la circuncisión, porque ahí mismo, si no pierdes Génesis 17, pero el versículo 2, Dios Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La pregunta entonces que hace Pablo es: ¿cuándo fue circuncidado Abraham para ser considerado este pacto, para ser del pueblo de Israel, de Dios, y para saber entonces si la justificación vino antes o después? Ahora, si vamos un poquito antes, en Génesis 15, el versículo 6, Génesis 15, un poco antes, fue contado por justicia. Unos 14 años antes de la circuncisión, Abraham fue declarado justo. Es decir, la justicia por fe, Abraham, ocurrió antes de ser circuncidado. Así es que, si volviendo un poquito atrás allí en el libro de Romanos, en el capítulo 4 que estamos estudiando, los primeros versículos de 1 al 5, si el argumento en ese momento tenía que ver si Abraham fue justificado por las obras, ahora el argumento es si para obtener la justicia de Dios era necesaria la circuncisión. ¿Entiendes la idea que trato de dar y el tratamiento que le da Pablo? Versículos del 1 al 5 de Romanos 4 tiene que ver con las obras tú y yo podemos ser justificados. Ahora el otro argumento es: ¿no será necesaria una señal, una circuncisión, un evento, una ceremonia, un ritual, una tradición para obtener la justicia, para obtener la salvación? Si en el capítulo 4, versículos 1 al 5, la pregunta fue: ¿qué llegó primero, la fe o las obras? Ahora en esos versículos del 9 al 12, la pregunta sería: ¿qué llegó primero, la fe o la circuncisión? Allá en los versículos del 1 al 5 de Romanos 4, primero la fe, luego las obras, pero solo como una manifestación de una fe genuina. ¿Me explico? ¿Me sigues? Aquí, en los versículos del 9 al 12, primero la fe de nuevo, luego la circuncisión, luego el ritual, la ceremonia, la tradición, pero solo como una señal externa de un pacto que se efectuó antes de una manera interna. Es decir, primero la fe, primero la justicia, primero tu fe en el sacrificio de Cristo. Luego vienen estas ceremonias que son tan especiales o estas ordenanzas, pero solo como una señal externa de un pacto interno, como un recordatorio, como vamos a ver enseguida. Y esto es lo que vamos a ver enseguida. Cada ceremonia,
Cada ritual o tradición son señales externas solamente de un pacto interno, pero nada agrega a la salvación o no tienen poder para la salvación. Muy bien, ¿qué estamos viendo entonces? Primer punto, la justicia es por fe, no por un ritual o una ceremonia, es lo que vimos en los versículos 9 y 10. Ahora en los versículos 11 y 12 vamos a ver el objetivo, la meta de estas ceremonias, el porqué de estas ceremonias. Versículos 11 y 12 de Romanos 4, si me sigues por favor. Y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, dice Pablo, antes de ser circuncidado. Entonces, cada ceremonia, cada ritual o tradición, por más bonita que sea, no solo es una señal externa de ese compromiso o pacto interno que tú hiciste antes, como Abraham en su justificación, como tú y yo cuando creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz. Como iglesia, te platico que acabamos de tener bautismos este fin de semana pasado y nos quedó muy claro del significado tan especial del bautismo, de esta ordenanza, pero también nos quedó muy claro que nada agrega a la justicia de Dios, que nada agrega al pacto que tú tuviste con Él antes a través de la fe, cuando creíste que ese sacrificio era suficiente para pagar tu deuda con Dios. En cuanto a la circuncisión, fíjate que ya te platico que se practicaba antiguamente. Algunos lo hacen por aspectos o lo hacían por aspectos estrictamente médicos, para disminuir el riesgo de alguna infección. Algo tenía que ver con la salud. Por eso es que los judíos ahora lo practican. Pero Dios ahora le da otro simbolismo. Ahora para quitar o extirpar el pecado del cuerpo, de la vida. Dice el versículo, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Entonces era un sello, una demostración externa de la justicia que Dios le había acreditado por fe antes a Abraham. Qué importante es esto, pero también qué especial. El rito no era necesario para la justificación. Era una señal que representaba la corrupción original de la naturaleza humana. Qué importante esto. El simbolismo era cortar el pecado y ser purificados. Pero mira lo que era más importante para Dios, no el aspecto físico, solo era una señal externa. Pero mira lo que representaba. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, nos vamos al Antiguo Testamento, cuiden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. Estoy en la Reina Valera, pero la versión del aspecto ya lo que representa ese pacto interno, ya lo que tiene que ver, ese pacto interno, que lo simboliza es la circuncisión. A Dios lo que le interesa no es tanto los elementos o aspectos externos, que son importantes, y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que a Dios le interesa es ese pacto interno. Son señal de la justificación que se recibió por fe. Entonces ya tenemos el significado de la circuncisión física. ¿Cuál es ese significado de esa circuncisión física? La consagración de un pueblo a Dios, separándose del mundo. Ahora, ¿cuál es el significado de la circuncisión espiritual? Ahora nosotros, quiero que me acompañes al libro de Colosenses, a la carta que Pablo escribió a esta iglesia, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice este pasaje que es tan importante, tan especial para nosotros ahora. En Él, está hablando del Señor Jesucristo, en Él también fuisteis
circuncidados, con circuncisión, no hecha a mano. ¿En qué momento o cómo? ¿De qué manera? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo como suficiente para nuestra salvación. En ese momento, dice la Biblia en Efesios, si no lo vamos a leer, que ahí dejamos en la cruz nuestro cuerpo pecaminoso carnal, es decir, fuimos muertos. Nuestro cuerpo fue muerto simbólicamente ahí en la cruz con el Señor Jesucristo. El significado es cortar de mi vida todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Ahora, para ti, para mí, eso es un significado. Cortar de nuestra vida todo lo que es contrario a lo que a Dios le agrada. Quitar de mi vida todo lo que me separa de Dios, todo lo que me desenfoca, todo lo que me desubica, aquellas cosas que de esta vida que me desubican de Dios. No es que no las hagamos, pero hay que darle su importancia y su prioridad a las cosas de Dios. Cada vez que como iglesia pasemos por estas ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, por ejemplo, que lo hagamos tomando en cuenta lo que representan. Cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos y consideramos lo que hizo Cristo por nosotros y lo que sufrió por ti y por mí para llegar a aquella cruz. Cada vez que, o cuando das el primer paso de obediencia por medio del bautismo, cada vez que venga una tentación, puedes recordar que el cuerpo del pecado ha muerto y un muerto no puede pecar. Ahora, ya para ir terminando, tú como casado o casada, es muy probable que venga la tentación a romper ese pacto, a tratar de romper ese compromiso con tu pareja. La función del anillo matrimonial es recordarte ese pacto, ¿verdad? No tiene más poder que eso. No vas a decir, por el poder de mi anillo matrimonial voy a vencer esta tentación, propuesta indecorosa. Simplemente vas a recordar por algo visible un pacto invisible. Sé que no es muy popular en estos tiempos hablar de estas cosas como ceremonias o rituales. En este año como iglesia celebramos la Cena del Señor, un símbolo que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Y cada vez que te sientas desanimado, agobiado por las pruebas, apesadumbrado por cada tentación con la que luchas diariamente, recuerda, considera lo que tuvo que pasar Cristo para pagar por tu pecado, Cristo en tu lugar. Como digo, acabamos de celebrar como iglesia estos bautismos. Y a ti que pasaste por esta ceremonia, que fuimos 9 personas, ya tienes un arma más para luchar y vencer contra las pruebas y las tentaciones cada vez que vengan a tu vida. Puedes recordar que dejaste tu cuerpo sepultado ahí, ese cuerpo de pecado sepultado, simbolizado por el bautismo. ¿Cómo te fue en la última tentación que enfrentaste en tu vida? Puede ser esta semana, ayer, en estos momentos, o puede ser hace mucho tiempo. ¿Cómo reaccionaste a la prueba más reciente que tuviste? ¿Recuerdas que hemos hablado de recursos que tenemos a la mano? Esas armas espirituales para nuestra lucha espiritual. Bueno, a esas armas espirituales agrega estas dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Pues nos ha quedado muy claro que la justicia de Dios no la obtenemos por medio de las obras, que las obras son solo un reflejo de nuestra fe genuina. Ojalá que esto haya quedado muy claro. También nos ha quedado muy palpable que la justicia de Dios no la alcanzamos a través de ceremonias o rituales o tradiciones, por más bonitas que éstas sean, pero no hay duda de que la justicia de Dios, si te fijas, solamente se está revelando por fe. Dios nos muestra que alcanzamos esta justicia, es el carácter de ser
justos o inocentes delante de Él, simplemente porque creemos o creímos que Dios envió a su Hijo para pagar esa deuda de pecado con la que tú y yo nacimos y que era contraria a Dios. Entonces Dios, a través de Cristo, pagó esa deuda por nosotros. Entonces, yo te invito a que por fe aceptes ese sacrificio de Cristo en la cruz como pago por tus pecados. Y una vez que hayas resuelto esa situación delante de Dios, que es muy importante que lo hagas, busca una buena iglesia, donde además de enseñarte la Biblia, practiquen estas ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Son como recordatorios que te van a ayudar en tus luchas, en tu vida, y te va a dar una perspectiva diferente de la vida cuando tú usas esos recursos como los que ya hemos dicho, aparte de la Biblia, aparte de la oración, aparte del Espíritu de Dios en tu vida, en ti, aparte de la iglesia, esa comunidad de gente que te va a ayudar porque vamos en el mismo objetivo. Bueno, estas ordenanzas como el bautismo, como la cena del Señor, son buenos recursos para ayudarnos en nuestra vida diaria. Así es que a ti que ya has dado estos pasos, tú como creyente, valora cada vez que los tengas en tu iglesia. Bautismos animando a la gente, a los nuevos creyentes, y la cena del Señor para recordar lo que le costó, el sacrificio que a ti y a mí es un regalo que Dios nos hace en forma general, pero también en forma individual. Bueno, pues vamos a continuar con estos estudios. Solamente nos quedan 2 para terminar. Continúa con nosotros en esta serie. Que Dios te bendiga. Hasta luego.